Bienvenidos a otro episodio de Voces del Crimen. Hoy les traemos una impactante historia real, la de Lily Harrison, una joven británica cuya vida fue destrozada tras ser acusada injustamente de un robo. Lily Harrison nunca imaginó que un simple paseo por las calles de Londres cambiaría su vida de manera tan drástica. Aquella tarde soleada, mientras caminaba por Covent Garden disfrutando de la energía vibrante del lugar, sus ojos se posaron en un pequeño puesto ambulante. El vendedor, un hombre delgado y de aspecto cansado, ofrecía una variedad de joyas que brillaban bajo el sol. Entre los anillos y pulseras, algo captó su atención, un collar de aspecto antiguo, con una delicada cadena de oro y un colgante de zafiro azul oscuro, que destellaba con una luz intrigante. No sabía por qué, pero sintió una atracción inmediata hacia la pieza. El vendedor, notando su interés, sonrió. «Es una pieza única, señorita. Un verdadero tesoro». Lily, que no era dada a gastar grandes cantidades de dinero en joyas, preguntó el precio con cierto escepticismo. El vendedor le ofreció el collar por una suma sorprendentemente baja. Algo en su interior le dijo que era una oportunidad que no debía dejar pasar. Aunque dudaba, no pudo resistirse. Aceptó el precio y se llevó el collar, sin saber que esa decisión la arrastraría hacia un oscuro y trágico destino. Los días siguientes pasaron sin mayor contratiempo. Lily llevaba el collar con frecuencia, encantada con su belleza. Nunca imaginó que aquella joya tenía una historia detrás, una que cambiaría su vida para siempre. Unas semanas después de comprar el collar, mientras tomaba un café en un pequeño local cerca de su trabajo, notó que un hombre la observaba desde la otra esquina de la cafetería. Era un hombre mayor, con el ceño fruncido y una mirada penetrante. Al principio no le prestó mucha atención, pero cuando lo vio mirándola fijamente por segunda vez, comenzó a sentirse incómoda. Intentó concentrarse en su café y revisar su teléfono, pero el hombre no quitaba los ojos de encima. Poco después, se levantó y se dirigió directamente hacia ella. «Disculpe», dijo en un tono serio, «ese collar que lleva puesto, ¿dónde lo consiguió?» Lily, sorprendida por la pregunta y el tono acusatorio del hombre, respondió con nerviosismo, «Lo compré en un puesto ambulante hace unas semanas». «¿Por qué?». El hombre frunció aún más el ceño y, sin esperar respuesta, se presentó. «Mi nombre es Charles Whitmore, y ese collar le pertenece a mi familia. Fue robado hace un mes de mi casa». Lily se quedó paralizada. El aire en la cafetería pareció volverse pesado de repente, y su mente se quedó en blanco. «Debe haber algún error», balbuceó. Yo lo compré en la calle». «No hay error», interrumpió Charles con frialdad. «Ese collar ha pertenecido a mi familia por generaciones, y vale más de $3 millones. Tengo documentos que lo prueban». Lily se quedó sin palabras. Su corazón comenzó a latir con fuerza, y la incomodidad se transformó en una mezcla de miedo y confusión. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre sacó su teléfono y comenzó a llamar a la policía. «Esto es un malentendido», trató de explicar Lily, su voz temblorosa. «Yo no sabía que era robado. Solo lo compré sin pensar». Pero Charles no quiso escuchar más. Los minutos que siguieron fueron una pesadilla. En cuestión de poco tiempo, la policía llegó al lugar, y Lily fue detenida bajo la sospecha de haber robado el valioso collar. No importaba cuánto insistiera en su inocencia, las pruebas parecían ir en su contra. Cuando revisaron la base de datos, el collar estaba registrado como una de las piezas que habían sido reportadas como robadas de la casa de Charles Whitmore, y él tenía toda la documentación para probar su legítima propiedad. Lily fue llevada a la comisaría, donde fue interrogada durante horas. Intentaba contar su versión de los hechos, explicando una y otra vez que había comprado el collar a un vendedor ambulante y que no sabía nada de su origen ilícito. Pero los agentes no le creyeron. Para ellos, era una ladrona que había sido atrapada con las manos en la masa. No había rastro del vendedor ambulante que le había vendido el collar, y sin pruebas concretas que respaldaran su historia, Lily se vio atrapada en una situación desesperada. El caso fue llevado rápidamente a juicio. A pesar de que su abogado intentó defenderla, argumentando que Lily no tenía ningún motivo para robar una joya de tal valor y que había sido víctima de una estafa, el peso de las pruebas en su contra era abrumador.
El collar pertenecía a Charles Whitmore, y estaba claro que había sido robado de su casa. Lily no pudo proporcionar ninguna información sobre el supuesto vendedor ambulante, ya que nunca había vuelto a verlo, y nadie más parecía haberlo notado el día que ella hizo la compra. El jurado no tardó mucho en deliberar, la declararon culpable de robo. El golpe fue devastador. Lily, una chica que había llevado una vida tranquila y sin problemas hasta ese momento, fue condenada a 3 años de prisión. No podía creer lo que estaba ocurriendo. Inocente de todo cargo, fue llevada a una cárcel de mujeres, donde su vida cambió radicalmente de la noche a la mañana. Los muros fríos y grises de la prisión la rodeaban, y la sensación de injusticia la consumía. Los primeros días en prisión fueron un infierno. La cárcel era un lugar duro, donde las reclusas más experimentadas no tenían reparos en mostrar su dominio sobre las recién llegadas. Lily, vulnerable y asustada, se convirtió en un blanco fácil para las mujeres más agresivas de la prisión. A menudo era empujada o insultada sin motivo, y aunque intentaba mantenerse al margen de los conflictos, sabía que no tardaría en verse envuelta en uno. Un día, mientras estaba en el comedor, un grupo de presas comenzó a insultarla, llamándola ladrona y acusándola de ser débil. Lily intentó ignorarlas, pero una de las mujeres, una reclusa corpulenta y con tatuajes en los brazos, se levantó de su asiento y se acercó a ella con una sonrisa maliciosa. «Así que eres la ladrona millonaria», le dijo, empujándola. «Apuesto a que nunca habías estado en un lugar como este, princesa». Lily trató de alejarse, pero la mujer la empujó con más fuerza, haciendo que cayera al suelo. «Déjame en paz», gritó, intentando levantarse. Sin embargo, sus palabras solo incitaron más violencia. La mujer se abalanzó sobre ella, y pronto varias reclusas comenzaron a unirse a la pelea. Lily intentó defenderse, pero era inútil. Los golpes caían sobre ella, y todo se volvió confuso. En medio de la pelea, una de las presas la golpeó en la cabeza con un objeto contundente, y todo se volvió oscuro. Cuando los guardias finalmente intervinieron, era demasiado tarde. Lily yacía inconsciente en el suelo, con sangre goteando de una herida en la cabeza. Fue trasladada de urgencia a la enfermería de la prisión, pero sus heridas eran graves. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció esa misma noche. La noticia de su muerte llegó rápidamente a los medios, y el escándalo estalló. Una joven inocente, condenada injustamente por un delito que no había cometido, había perdido la vida en la cárcel. Los meses siguientes estuvieron llenos de investigaciones y preguntas. ¿Cómo era posible que una joven inocente hubiera sido condenada y asesinada en prisión? Los amigos y familiares de Lily lucharon por limpiar su nombre y obtener justicia por lo que le había sucedido. A medida que la presión pública aumentaba, nuevas investigaciones comenzaron a destapar la verdad. Finalmente, años después de la trágica muerte de Lily, la verdad salió a la luz. Se descubrió que el vendedor ambulante que le había vendido el collar había estado involucrado en una red de robos de joyas de alto valor. Era él, y no Lily, el verdadero responsable del robo del collar de Charles Whitmore. El sistema de justicia, que había sido tan rápido en condenarla, ahora se veía obligado a admitir su error. Lily había sido completamente inocente desde el principio. El dolor por su pérdida era irreparable, pero su familia al menos pudo obtener una disculpa oficial por parte de las autoridades. A pesar de todo, el daño ya estaba hecho. La vida de Lily había sido destruida por una cadena de errores y circunstancias injustas que terminaron en una tragedia evitable. Una vez más, la fragilidad del sistema de justicia quedó expuesta, y la historia de Lily Harrison se convirtió en un símbolo de la lucha contra la injusticia, recordando a todos que, a veces, incluso los inocentes pueden caer víctimas de un sistema que no siempre funciona como debería. Lily fue llevada a la comisaría, donde fue interrogada durante horas. Intentaba contar su versión de los hechos, explicando una y otra vez que había comprado el collar a un vendedor ambulante y que no sabía nada de su origen ilícito. Pero los agentes no le creyeron. Para ellos, era una ladrona que había sido atrapada con las manos en la masa. No había rastro del vendedor ambulante que le había vendido el collar, y sin pruebas concretas que respaldaran su historia, Lily se vio atrapada en una situación desesperada. El caso fue llevado rápidamente a juicio.
A pesar de que su abogado intentó defenderla, argumentando que Lily no tenía ningún motivo para robar una joya de tal valor y que había sido víctima de una estafa, el peso de las pruebas en su contra era abrumador. El collar pertenecía a Charles Whitmore y estaba claro que había sido robado de su casa. Lily no pudo proporcionar ninguna información sobre el supuesto vendedor ambulante, ya que nunca había vuelto a verlo, y nadie más parecía haberlo notado el día que ella hizo la compra. El jurado no tardó mucho en deliberar, la declararon culpable de robo. El golpe fue devastador. Lily, una chica que había llevado una vida tranquila y sin problemas hasta ese momento, fue condenada a 3 años de prisión. No podía creer lo que estaba ocurriendo. Inocente de todo cargo, fue llevada a una cárcel de mujeres, donde su vida cambió radicalmente de la noche a la mañana. Los muros fríos y grises de la prisión la rodeaban, y la sensación de injusticia la consumía. Los primeros días en prisión fueron un infierno. La cárcel era un lugar duro, donde las reclusas más experimentadas no tenían reparos en mostrar su dominio sobre las recién llegadas. Lily, vulnerable y asustada, se convirtió en un blanco fácil para las mujeres más agresivas de la prisión. A menudo era empujada o insultada sin motivo, y aunque intentaba mantenerse al margen de los conflictos, sabía que no tardaría en verse envuelta en uno. Un día, mientras estaba en el comedor, un grupo de presas comenzó a insultarla, llamándola ladrona y acusándola de ser débil. Lily intentó ignorarlas, pero una de las mujeres, una reclusa corpulenta y con tatuajes en los brazos, se levantó de su asiento y se acercó a ella con una sonrisa maliciosa. «Así que eres la ladrona millonaria», le dijo, empujándola. «Apuesto a que nunca habías estado en un lugar como este, princesa». Lily trató de alejarse, pero la mujer la empujó con más fuerza, haciendo que cayera al suelo. «Déjame en paz», gritó, intentando levantarse. Sin embargo, sus palabras solo incitaron más violencia. La mujer se abalanzó sobre ella, y pronto varias reclusas comenzaron a unirse a la pelea. Lily intentó defenderse, pero era inútil. Los golpes caían sobre ella, y todo se volvió confuso. En medio de la pelea, una de las presas la golpeó en la cabeza con un objeto contundente, y todo se volvió oscuro. Cuando los guardias finalmente intervinieron, era demasiado tarde. Lily yacía inconsciente en el suelo, con sangre goteando de una herida en la cabeza. Fue trasladada de urgencia a la enfermería de la prisión, pero sus heridas eran graves. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció esa misma noche. La noticia de su muerte llegó rápidamente a los medios, y el escándalo estalló. Una joven inocente, condenada injustamente por un delito que no había cometido, había perdido la vida en la cárcel. Los meses siguientes estuvieron llenos de investigaciones y preguntas. ¿Cómo era posible que una joven inocente hubiera sido condenada y asesinada en prisión? Los amigos y familiares de Lily lucharon por limpiar su nombre y obtener justicia por lo que le había sucedido. A medida que la presión pública aumentaba, nuevas investigaciones comenzaron a destapar la verdad. Finalmente, años después de la trágica muerte de Lily, la verdad salió a la luz. Se descubrió que el vendedor ambulante que le había vendido el collar había estado involucrado en una red de robos de joyas de alto valor. Era él, y no Lily, el verdadero responsable del robo del collar de Charles Whitmore. El sistema de justicia, que había sido tan rápido en condenarla, ahora se veía obligado a admitir su error. Lily había sido completamente inocente desde el principio. El dolor por su pérdida era irreparable, pero su familia al menos pudo obtener una disculpa oficial por parte de las autoridades. A pesar de todo, el daño ya estaba hecho. La vida de Lily había sido destruida por una cadena de errores y circunstancias injustas que terminaron en una tragedia evitable. Una vez más, la fragilidad del sistema de justicia quedó expuesta, y la historia de Lily Harrison se convirtió en un símbolo de la lucha contra la injusticia, recordando a todos que, a veces, incluso los inocentes pueden caer víctimas de un sistema que no siempre funciona como debería. La noticia de la muerte de Lily Harrison se difundió rápidamente a través de los medios, y la indignación pública comenzó a crecer. Las redes sociales estallaron con mensajes de apoyo para su familia, y muchas personas comenzaron a cuestionar cómo una joven sin antecedentes criminales había terminado en prisión y, peor aún, cómo había muerto de manera tan trágica.
Programas de televisión y periódicos comenzaron a cubrir la historia, profundizando en los errores judiciales que habían llevado a su condena. Pero, para la familia de Lily, nada de eso podía aliviar el dolor de haber perdido a su hija. Para su padre, Richard Harrison, la pérdida de Lily fue como un golpe en el corazón del que nunca se recuperaría. Richard había sido un hombre fuerte, siempre orgulloso de su hija, que desde pequeña había mostrado una bondad y curiosidad innatas. Era una chica que nunca se había metido en problemas, que trabajaba duro y vivía una vida tranquila. Pensar que ella había sido encerrada injustamente y asesinada en un lugar que debía haber garantizado su seguridad era una pesadilla de la que no podía despertar. Richard no era el tipo de hombre que se quedaba de brazos cruzados ante la injusticia. Desde el momento en que Lily fue condenada, había luchado incansablemente para probar su inocencia, pero se había encontrado con innumerables obstáculos. El sistema judicial, rígido y burocrático, parecía impenetrable. Los abogados que había contratado para defender a su hija no habían logrado convencer al jurado de su inocencia, y los testimonios del dueño original del collar, Charles Whitmore. Y las pruebas en contra de Lily parecían insuperables. Nadie quería escuchar la versión de los hechos de su hija. El día que le informaron de la muerte de Lily, Richard sintió como su mundo se derrumbaba por completo. Nada podría llenar el vacío que dejó su hija. Pero, a pesar de la inmensa pena que sentía, decidió que no podía permitir que su muerte quedara sin justicia. Sabía que su hija no había cometido ningún crimen y que había sido víctima de una cadena de errores judiciales y de un sistema que no se había preocupado lo suficiente por descubrir la verdad. El funeral de Lily fue un evento sombrío, lleno de lágrimas y preguntas sin respuestas. Amigas, compañeros de trabajo y familiares se reunieron para despedirla, y aunque el ambiente estaba cargado de dolor, también había una creciente sensación de rabia e indignación entre los presentes. Todos sabían que Lily no merecía haber terminado así, y muchos comenzaron a cuestionar cómo las autoridades habían manejado el caso desde el principio. Después del funeral, Richard se propuso limpiar el nombre de su hija. Inició una campaña pública, contactando a periodistas y medios que pudieran darle voz a su historia. Uno de ellos fue Sarah Moore, una periodista de investigación con años de experiencia en destapar irregularidades judiciales. Sarah, conmovida por la historia de Lily, decidió tomar el caso. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidida a investigar todos los detalles, convencida de que había habido una terrible injusticia. Sarah comenzó a indagar en los registros judiciales y a revisar el juicio de Lily. Desde el principio, descubrió varias irregularidades. En primer lugar, no había habido ningún esfuerzo serio por encontrar al vendedor ambulante que había vendido el collar a Lily. La policía había dado por hecho que Lily era culpable, basándose únicamente en el hecho de que llevaba puesto el collar robado. Además, los testigos clave, como Charles Whitmore, habían proporcionado pruebas convincentes sobre la propiedad del collar. Pero nadie había examinado en profundidad cómo el collar había salido de la casa de Whitmore ni quién podría haber sido el verdadero ladrón. Sarah también descubrió que en la zona donde Lily había comprado el collar, Covent Garden, operaban regularmente vendedores ambulantes que comerciaban con objetos robados. Sin embargo, las autoridades no habían realizado ninguna investigación exhaustiva en esa dirección. Era como si todo el sistema hubiera estado decidido a condenar a Lily desde el principio, sin considerar otras posibilidades. A medida que profundizaba en su investigación, Sarah encontró una pista crucial, un informe policial de un robo que había ocurrido en una casa cercana a la de Charles Whitmore. Justo en la misma semana en que el collar había desaparecido. Ese informe, que había sido pasado por alto en el juicio, mencionaba la presencia de un hombre con las mismas características que el vendedor ambulante que Lily había descrito. Este hombre había sido visto vendiendo joyas robadas en varias ocasiones, pero las autoridades nunca lo habían vinculado al caso de Lily. Armada con esta nueva información, Sarah decidió confrontar a las autoridades. Fue a la comisaría local con las pruebas que había reunido y exigió que se reabriera el caso de Lily. Al principio, los oficiales se mostraron reacios. No querían admitir que habían cometido un error tan grave, especialmente en un caso que ya había resultado en una tragedia tan pública. Sin embargo, Sarah no se dio por vencida.
Contactó a otros medios de comunicación y comenzó a publicar artículos exponiendo las irregularidades en el caso. Con el tiempo, la presión pública fue creciendo. La investigación policial fue reabierta y los detectives comenzaron a rastrear al vendedor ambulante que había desaparecido sin dejar rastro. Gracias a las pistas proporcionadas por Sarah, finalmente lograron identificar al hombre. Resultó ser un delincuente con un largo historial de robos, especializado en el tráfico de joyas robadas. Cuando fue arrestado y llevado a interrogatorio, no tardó en confesar su implicación en el robo del collar de Charles Whitmore. Admitió haberlo vendido en la calle sin que Lily supiera nada de su origen. La revelación sacudió al sistema judicial. Después de años de luchar por la inocencia de su hija, Richard finalmente obtuvo la prueba que necesitaba. Lily no había robado el collar. Había sido una víctima inocente de una cadena de errores y negligencias. La noticia se esparció rápidamente, y el caso de Lily Harrison volvió a estar en el centro de la atención pública. Las autoridades emitieron una disculpa oficial a la familia Harrison, reconociendo que Lily había sido condenada injustamente. Sin embargo, para Richard, la disculpa no era suficiente. Su hija había muerto en prisión, en un lugar donde nunca debió haber estado. Exigió responsabilidades. Demandó al sistema judicial y a las autoridades penitenciarias por negligencia y por no haber protegido la vida de su hija. La batalla legal fue larga y ardua, pero finalmente, después de años de lucha, se hizo justicia. El caso de Lily Harrison se convirtió en un símbolo de los peligros de un sistema judicial que no siempre busca la verdad. Y de cómo las vidas de personas inocentes pueden ser destruidas por errores que nunca deberían haberse cometido. La historia de Lily fue contada y recontada en medios de comunicación de todo el mundo, y su nombre se convirtió en un recordatorio constante de la importancia de una justicia imparcial. En su memoria, se crearon varias organizaciones dedicadas a ayudar a las víctimas de errores judiciales y a luchar por reformas en el sistema penitenciario. Richard Harrison, aunque profundamente herido por la pérdida de su hija, encontró algo de consuelo en el hecho de que su lucha no había sido en vano. Sabía que nunca podría recuperar a Lily, pero al menos su nombre había sido limpiado y su legado viviría a través de las vidas que su historia inspiró a proteger. La prisión donde Lily había estado fue objeto de una profunda investigación, y las condiciones de seguridad y atención a las reclusas fueron mejoradas, con el fin de evitar que tragedias como la de Lily volvieran a ocurrir. A pesar de todo, la herida en el corazón de Richard nunca sanó por completo. Cada vez que caminaba por Covent Garden, no podía evitar recordar aquel fatídico día en que su hija, sin saberlo, compró el objeto que sellaría su destino. El collar de zafiro, que una vez había brillado en el cuello de Lily, fue devuelto a su dueño legítimo, pero Richard nunca volvió a verlo de la misma manera. Para él, aquel collar no era más que un símbolo de la injusticia y la tragedia que había destruido la vida de su hija. Con el tiempo, la familia Harrison continuó su vida, pero la sombra de lo que había ocurrido siempre estuvo presente. La historia de Lily no solo fue una advertencia sobre los peligros de los juicios precipitados y los errores judiciales, sino también una poderosa lección sobre la importancia de luchar por la verdad. Incluso cuando el sistema parece estar en tu contra. El recuerdo de Lily Harrison vivió en los corazones de quienes la conocieron, no como una ladrona, sino como una joven que fue víctima de un sistema fallido. Y aunque la justicia llegó demasiado tarde para salvar su vida, su legado perduró, inspirando cambios que evitarían que otras personas inocentes cayeran en la misma trampa. Después de que se demostró la inocencia de Lily Harrison y la justicia finalmente admitió su error, el dolor de Richard Harrison no desapareció. A pesar de la disculpa oficial, del reconocimiento público y de la victoria legal que había obtenido, nada podía devolverle a su hija. Cada vez que intentaba encontrar algo de consuelo en la justicia alcanzada, el vacío en su corazón lo arrastraba hacia una profunda desesperación. Sabía que su hija había muerto debido a la negligencia del sistema, y aunque el público parecía haber seguido adelante, Richard no podía hacerlo. Con el paso del tiempo, algo oscuro comenzó a crecer dentro de Richard. La impotencia y el dolor comenzaron a transformarse en una furia silenciosa que no podía ignorar. La sensación de que no se había hecho suficiente justicia lo atormentaba día y noche. Sentía que las personas responsables de la tragedia de Lily seguían libres, sin pagar verdaderamente por lo que habían hecho.
Para él, las disculpas públicas y las indemnizaciones no eran suficientes. Quería más. Quería venganza. Empezó por investigar a fondo a todos los involucrados en el caso de Lily. Desde el policía que había estado a cargo de la investigación inicial, hasta los fiscales que habían argumentado en contra de su hija en el juicio. Cada nombre, cada cara, estaba grabada en su memoria. Richard dedicaba horas en su despacho, revisando informes, buscando conexiones y detalles que podrían haber pasado desapercibidos en su momento. Sabía que había una cadena de decisiones que había condenado a su hija y que esas personas aún seguían con sus vidas, sin cargar con el peso de la tragedia que habían causado. Primero, decidió enfocarse en Charles Whitmore. Aunque Charles había sido víctima del robo inicial, Richard nunca pudo perdonarlo por la forma en que había tratado a Lily durante el juicio. Lo recordaba claramente, en el estrado, señalando a su hija con una fría seguridad, sin dar margen a la posibilidad de que fuera inocente. Para Richard, Whitmore no solo había sido un testigo, sino alguien que había contribuido a la injusta condena de su hija. Decidió comenzar a seguirlo, no de manera obvia, pero sí lo suficiente como para conocer su rutina diaria. Una mañana, mientras observaba desde su coche a Charles salir de su elegante casa en Kensington, algo dentro de Richard se quebró. Los lujos, la vida acomodada de Whitmore, contrastaban de manera dolorosa con el recuerdo de su hija muerta en la fría prisión. Sintió que aquel hombre no había pagado nada por lo que le había sucedido a Lily, que había sido capaz de retomar su vida sin mirar atrás, sin cargar la culpa de lo ocurrido. La ira lo consumió, pero sabía que debía ser cuidadoso. No podía actuar impulsivamente. Decidió recopilar más información sobre Whitmore. Pronto descubrió que el hombre, además de su vida pública impecable, tenía algunos oscuros secretos. Whitmore estaba vinculado a ciertos negocios turbios, conexiones con empresarios corruptos y, aparentemente, había utilizado su fortuna para evadir responsabilidades en más de una ocasión. Richard, lejos de amedrentarse, sintió que esto solo reforzaba su creencia de que Whitmore no era más que un villano que había logrado escapar de la justicia demasiadas veces. El siguiente paso fue crear un plan. No buscaba asesinar a Whitmore, pero quería arruinarlo, destruir su reputación y quitarle todo lo que había logrado. Quería que el hombre sufriera, que su vida colapsara de la misma forma en que había colapsado la vida de Lily. Richard sabía que, con la información que tenía, podría hacer daño a Whitmore de manera significativa. Comenzó a filtrar ciertos documentos comprometedores a periodistas, exponiendo poco a poco las conexiones turbias de Whitmore con figuras del mundo empresarial. Los rumores sobre su comportamiento comenzaron a circular en los medios, manchando lentamente su nombre. Mientras esto ocurría, Richard también investigó a los funcionarios que habían estado involucrados en el caso de Lily. Un nombre en particular llamó su atención: el inspector William Boyd, el oficial que había liderado la investigación inicial y que, en su opinión, había sido negligente al no buscar al verdadero ladrón del collar. Descubrió que Boyd no era precisamente un hombre limpio. Había estado involucrado en casos previos de corrupción dentro de la policía, y había utilizado su influencia para ocultar ciertos detalles que podían haber afectado su carrera. Richard, con una furia controlada, comenzó a seguir los movimientos de Boyd. Sabía que actuar de manera impulsiva no lograría su objetivo, así que esperó pacientemente, recopilando información que pudiera utilizar. Se enteró de que Boyd mantenía una relación extramarital con una mujer mucho más joven, y que gastaba grandes sumas de dinero en lujos que no podía justificar con su salario de funcionario. Con esta información en su poder, Richard comenzó a chantajearlo. Sabía que Boyd tenía mucho que perder si todo salía a la luz. El inspector Boyd, sorprendido por la capacidad de Richard de desenterrar su vida secreta, intentó resistirse al principio, pero pronto se dio cuenta de que no tenía otra opción. Bajo la presión de las amenazas de Richard, Boyd comenzó a colaborar con él, proporcionando información interna sobre la investigación original del caso de Lily. Fue entonces cuando Richard descubrió la magnitud del encubrimiento que había tenido lugar. Varios oficiales sabían de la existencia del vendedor ambulante, pero habían decidido no seguir esa pista para cerrar el caso rápidamente y evitar las críticas por el robo de una joya tan valiosa. Esto enfureció aún más a Richard. Las pruebas de que el caso de Lily había sido manejado con negligencia estaban claras,
Pero él no estaba satisfecho con simplemente exponer estos hechos. Quería que cada uno de los involucrados pagara por su papel en la muerte de su hija. Mientras avanzaba con sus planes de venganza, Richard se fue sumergiendo cada vez más en la oscuridad. Su vida se redujo a una sola obsesión: destruir a aquellos que habían causado la muerte de Lily. Pero esta obsesión también comenzó a consumirlo. Sus amigos y familiares se preocupaban por él, notando que se había vuelto distante, frío, casi irreconocible. Pero Richard no escuchaba a nadie. Su dolor era demasiado grande. Una noche, mientras revisaba los documentos obtenidos de Boyd, Richard recibió una llamada anónima. La voz del otro lado del teléfono era áspera y desconocida. «Sé lo que estás haciendo», dijo la voz. «No eres el único que busca justicia». Antes de que Richard pudiera responder, la llamada se cortó. El mensaje lo inquietó profundamente. ¿Alguien más estaba investigando lo sucedido? ¿Podía haber otros interesados en exponer la verdad? Al principio, pensó que era una amenaza, pero mientras más lo pensaba, más se daba cuenta de que no estaba solo en su búsqueda de justicia. Decidió seguir adelante con su plan, pero ahora con más cautela. Poco después, recibió una serie de correos electrónicos con información adicional sobre los negocios de Whitmore y las conexiones de Boyd dentro del departamento de policía. Esta información no había sido fácil de obtener, y Richard se dio cuenta de que la persona que lo había contactado sabía mucho más de lo que dejaba entrever. Sin embargo, decidió utilizar lo que tenía a su disposición para dar el golpe final. El plan de Richard para destruir a Whitmore culminó cuando entregó toda la información comprometida a una importante firma de abogados que tenía interés en destapar casos de corrupción. La caída de Whitmore fue rápida y brutal. Sus conexiones empresariales se vinieron abajo, y la presión pública lo obligó a enfrentarse a varios cargos legales por evasión fiscal y corrupción. La vida de Whitmore, que hasta entonces había estado marcada por el lujo y el poder, colapsó de la noche a la mañana. Su reputación, cuidadosamente construida a lo largo de los años, quedó destrozada. En cuanto a Boyd, Richard no permitió que escapara fácilmente. El chantaje continuó hasta que, finalmente, Boyd fue destituido de su puesto, y todos sus delitos internos fueron expuestos. Richard se aseguró de que su caída fuera pública y humillante, como lo había sido para Lily. Al final, Richard logró su venganza. Había destruido a los hombres que habían contribuido a la injusticia cometida contra su hija. Pero en el proceso, se dio cuenta de algo terrible: la venganza no le había dado la paz que buscaba. A pesar de haber derribado a quienes consideraba responsables, el vacío en su corazón seguía allí, tan profundo como siempre. El precio de su venganza había sido su propia humanidad. Con el tiempo, Richard se retiró de la vida pública. Aunque su lucha había sido exitosa en muchos sentidos, su alma estaba marcada para siempre. La historia de Lily Harrison, la joven condenada injustamente y asesinada en prisión, continuó siendo contada como un recordatorio de los fallos del sistema judicial y la fragilidad de la vida humana. Pero para Richard, esa historia siempre sería algo mucho más personal, un recordatorio de la promesa incumplida de justicia, de una vida destrozada, y del costo devastador de la venganza. Gracias por acompañarnos en esta trágica historia. Si te impactó, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.